Las consolas de los videojuegos, al igual que la vida misma, tienen un ciclo predeterminado de utilidad y de soporte, por lo que es normal que, debido a muchos años de comercialización, llegará un momento que las consolas y los juegos de esos respectivos sistemas terminen de fabricarse o de recibir mantenimiento. Sin embargo, existen algunas excepciones a esta regla, donde tanto es la demanda con esas consolas que incluso han seguido, o siguieron produciendo más de esas mismas por más de 2 décadas. Saludos, aquí Mr. Pack con un nuevo video. Y en esta ocasión les traigo 4 consolas de videojuegos que tuvieron larga vida tanto en fabricación como en soporte. Así que sin nada más que decir, comencemos. Then why are you buying the Atari 2600? You see this cute little girl over here? Yes? She's relentless. The Atari 2600 video game system and its new exciting games at a new low price. La Atari Video Computer System, o mejor conocida como la Atari 2600, fue el primer sistema de videojuegos en tener gran éxito, no solo por su llamativo diseño para esos años, sino que también por sus llamativas características, como en ser la consola que popularizó el uso de cartuchos intercambiables, así también por su icónico joystick, y sus juegos que, si bien no se sobresalía gráficamente mucho si lo comparamos con los arcades de esa época, el solo hecho de jugarlo en casa cuantas veces que quisieras fue un gran factor de su gran impacto. Desde 1977 que esta consola logró posicionarse como el más importante de la segunda generación, pero también fue la consola que sufriría muchos problemas administrativos de Atari, incluyendo disputas entre el grupo de programadores con los directivos de la empresa por las ganancias de esas licencias de juegos. Pero asimismo, ese descontrol hizo que salieran muchos juegos de mala calidad, donde el mercado se invadió de títulos basura que terminarían acabando los buenos años de esta consola. Ya mucho se ha hablado de las versiones de Pac-Man y de E.T. para el 2600, uno de los factores que provocó la crisis del 83, y también el declive de Atari. Durante los 80 aparecieron otros sistemas de Atari que en calidad fueron un poco más superiores, como el Atari 5200, el Atari 7800, y la serie de computadores de 8 bits, además de otros rediseños del 2600 como el 2600 Junior, entre otros. Pero pese a esos nuevos sistemas, Atari siguió comercializando el VCS original, a tal grado que se vendió durante más de 14 años, principalmente en Europa y Estados Unidos. A pesar que llegaron más competidores que fueron superiores al 2600 en los 80, la consola sobrevivió incluso un año antes de que llegara el Atari Jaguar. En total más de 30 millones de VCS fueron fabricadas entre 1977 hasta 1992. Family Computer の楽しいカセット情報。シングルス、ダブルスの本格テニスをコンピュータと技比べ。5段階のランクが楽しめます。La Family Computer, o mejor conocida como la Famicom, llegó al mercado japonés en 1983, donde a pesar de tener un comienzo muy turbulento, logró superar las adversidades tras los problemas que tuvieron las primeras ediciones de esta consola. Con el éxito motivaron a que Nintendo decidiera lanzar ese sistema para otros continentes, aunque tuvieron que aplicar cambios de planes en más de una vez para que la recepción de la consola en los Estados Unidos fuera bien recibida. Gracias a su catálogo de juegos y las medidas que Nintendo aplicó para lograr recautivar al público con los videojuegos tras el Clash del 83, la NES se convirtió en uno de los sistemas más influyentes e importantes durante los años 80. Lógicamente, con la llegada de los 16 bits y las nuevas consolas de esa generación como la Sega Genesis o la Super Nintendo, la NES comenzó a bajar su cotización de manera gradual hasta que finalmente en 1995, Nintendo de América descontinuó oficialmente esta consola, siendo Wario Worlds el último juego que llegó para el NES en Norteamérica. Sin embargo, en Japón se siguió produciendo nuevas unidades de la Famicom, a pesar que el último juego para ese sistema en el país del sol naciente sería el Adventure Island 4, lanzado en 1994, y que además el periférico Disk System se dejó de fabricar recién en 1996. A diferencia del occidente, en Japón seguía habiendo interés por la Famicom, incluso se podía encontrar esa consola en varias tiendas durante la década del 2000, en ese tiempo incluso era posible encontrar unidades nuevas de algunos accesorios sin abrirse. La Famicom se dejó de fabricar recién en 2003, pero el soporte técnico se siguió ofreciendo hasta 2007, cuando finalmente Nintendo suspendió de manera definitiva el soporte a la misma.
Esta medida no solo fue aplicada a la Famicom, sino que también a las unidades estropeadas de Super Famicom, Nintendo 64, Game Boy y Game Boy Pocket. Por lo que la variante original de la NES duró 20 años en el mercado nipón, entre 1983 hasta el 2003, y 23 años en cuanto al mantenimiento y soporte. Ahora vamos a hablar de la queridísima PlayStation 2. Una consola que superó el legado de su antecesor, por las novedades que tenía y por sobre todo, su catálogo de juegos que acompañó en más de 18 años. La PlayStation 2 salió al mercado en marzo de 2000 en Japón, y desde su lanzamiento, se volvió en todo un fenómeno tecnológico, no solo por su estructura, sino porque fue el sistema que mejor supo sacar provecho al contenido multimedia. Podía conectarse a la red, y además tenía un reproductor de DVD, dando un gran multiuso en cuanto a las opciones de entretenimiento. Tanto fue el impacto de esta consola al mercado, que incluso llegaron a portear juegos para ella misma en la octava generación de consolas. Fueron 13 años que la PS2 gozó del mercado mundial, y más de 16 años en cuanto al lanzamiento de títulos para dicho sistema. Varios de los últimos juegos que salieron para la Play 2 fueron PES 2013, Shengoku Hime 2, Winning Eleven 12, y FIFA 14. Además, Final Fantasy XI Seekers of Shadow fue el último juego que siguió con los servidores para jugar online, esto hasta 2016. Finalmente, en 2018 se dejó de dar soporte a la PlayStation 2 en Japón, poniendo el fin a la que sea probablemente, la consola más exitosa de todos los tiempos, con más de 10.000 juegos lanzados en más de una década. O 16 bits mais vendido do Brasil. Isso é Mega. Mais de 280 jogos lançados. Isso é Mega. Mega Drive. Y para terminar con esta lista, regresemos a los 90, y veamos un caso bastante interesante y quizás único, y esto va relacionado sobre las consolas del erizo azul en el país carioca. A finales de los 80 y principios de los 90, Sega quería conseguir que la Master System tuviera una buena recepción en el occidente, pues era algo que se volvió complicado, tras el gran éxito que tenía la NES en diversas partes del mundo, aunque algo que Sega apostó de lleno a diferencia de Nintendo, es el mercado latinoamericano, y en específico, en Brasil. Algo que se ha hablado incluso hasta en la actualidad, es la falta de interés de Nintendo ante Latinoamérica. De hecho, solo Chile y México tuvieron la dicha de tener las consolas de la Gran N recién en 1989, y eso no fue por Nintendo, sino por los distribuidores que se encargaban en exportar esas consolas a sus respectivos países. En otros lugares como Argentina y Brasil arrasaron las clónicas de la Famicom, como la Family Game o la Dynavision de Dynacon, respectivamente. Sin embargo, ese hueco permitió que Sega entrara al mercado brasileño, aunque no sería fácil. Esto porque los impuestos para aquellos productos extranjeros eran y siguen siendo muy elevados, por lo que en temas de distribución serían muy costosos. Y varios preguntarán, ¿cómo Sega logró vender sus consolas en Brasil? Lo logró con una alianza con Tectoy, una empresa brasileña de videojuegos y electrónica que nace de un grupo de unos ex ingenieros de Sharp, en un distante 1987. Con Tectoy, Sega tenía una enorme ventaja frente a Nintendo en dicho país, donde ya cuando la Gran N llegó a vender sus consolas al territorio carioca, ya era demasiado tarde. Hasta mediados de los 90, Tectoy llegó a poseer el 80% del mercado brasileño de videojuegos. Ahora lo interesante viene aquí, porque si bien Sega ya no fabrica más consolas, en Brasil se siguen fabricando y comercializando nuevas unidades de la Master System y del Genesis. Sí, como lo oyen, todavía se pueden encontrar nuevas unidades de la Mega Drive en el mercado brasileño. Incluso ofrecen esos sistemas en microconsolas con juegos preinstalados, y la demanda ante estos sistemas sigue siendo muy constante. Esto se debe por el gran cariño que tienen los brasileños con las consolas de Sega, y la nostalgia ante estos juegos. Por todo lo hablado, el impacto de la Master System y el Genesis en el suelo carioca es digna de cuánto un sistema puede durar mucho tiempo en el mercado. Y bueno, hasta aquí llega esta lista. Además, agradezco abiertamente a las personas responsables de los videos y las fotografías, o sea, a quienes aportaron de manera involuntaria, a ser recopiladas por medio de internet. Si les gustó, pueden dar un like, compartir el video y suscribirse al canal.
Les recuerdo que pueden seguir en mis redes sociales, sobre todo en Twitter, porque ahí paso más activo que en Facebook jajajajaja. Soy Mr. Pack, nos veremos en otra ocasión.